Y vamos a ver la vida de Abraham, que creo que en Abraham se combina todo esto que vemos en los héroes de la fe. Así que quisiera que si tiene su Biblia, abra su Biblia en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Y después vamos a leer el versículo 6. El versículo 6 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora vamos al versículo 6. Pero sin fe es imposible, y quiero que si puede marque esta palabra, porque esta palabra es muy poderosa. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire qué interesante. El que se acerca a Dios crea que le hay, y el que se acerca a Dios se acerca simplemente por fe. Por fe es que podemos creer en Dios. No hay otra manera de creer en Dios, por fe. Y Él es galardonador. La palabra galardonador también la podríamos traducir el premiador. Yo no sé si esa palabra existe o está en el idioma español, pero es aquel que premia, aquel que galardona a aquellos que le buscan a Dios por fe. Ahora, quiero que pongamos atención a algunas cosas que son importantes en este capítulo, este gran capítulo de la fe, que la frase por la fe aparece 20 veces en este capítulo, y este capítulo tiene 40 versículos. Quiere decir que la frase por la fe es la médula de este capítulo, es decir, por la fe. El escritor a los hebreos, después de explicar bien claro lo que es la fe, después empieza a hablarlo como en lo práctico, cómo se vive por la fe, y ahí va a usar una serie de lo que conocemos como los héroes de la fe, hombres que vivieron por la fe, para enseñarnos acerca de cómo vivir la vida cristiana. ¿Sabe? Hace poco tiempo un joven se acercó y me dijo, yo quiero vivir la vida cristiana a mi manera. Yo quiero vivir la vida cristiana a mi manera, como la canción de Frank Sinatra. Bueno, hay muchos que piensan que la vida cristiana se puede vivir de diferentes maneras. Hay diferentes maneras de ver la vida, hay diferentes maneras de ver la vida cristiana. Esta es una filosofía bastante arraigada en la cultura de la iglesia del día de hoy. Hay diferentes maneras de vivir la vida, pero la realidad, queridos hermanos, es que no hay muchas maneras de vivir la vida cristiana. Hay una sola manera de vivir la vida cristiana, y es por la fe. Y en este capítulo 11 de Hebreos encontramos entonces el museo. Me gusta más la palabra galería. La galería, el salón de la fama de los héroes de la fe. Hombres y mujeres que vivieron por fe. Y quedó ahí impreso. El Espíritu Santo quiso que quedara impreso como un testimonio de lo que es la fe y de lo que significa vivir por fe. Cuando leemos este capítulo de vivir por fe, entonces vamos a descubrir que es muy diferente a lo que hoy se enseña en muchas partes de lo que es vivir por fe. Declárelo, créalo, visualícelo, no tiene que poner ningún esfuerzo y lo va a recibir. Cuando vamos aquí al capítulo 11, las cosas son muy diferentes. Ahora, lo primero que quiero que veamos en el día de hoy a manera de introducción es la realidad de la fe verdadera. La realidad de la fe verdadera. Y quiero que entendamos esto. No podemos comenzar a leer el capítulo 11, sin leer los últimos versículos del capítulo 10, que yo pienso que son la introducción de este capítulo.
La Biblia está dividida en capítulos y en versículos, y tenemos que entender que la división de los capítulos y los versículos no es inspiración del Espíritu Santo. Eso fue hecho para poder facilitar la lectura de la Biblia. Tenemos que saber que la Biblia se dividió en capítulos ya a principios del siglo XIII. Ahí se dividió en capítulos, y después, unos par de siglos más tarde, allá por el siglo XVI, ahí se dividió en versículos. Y a veces las divisiones no se hicieron exactamente donde se tendrían que haber hecho, pero creo que podemos entender mejor el capítulo 11 cuando leemos los últimos versículos del capítulo 10, que el versículo 38 del capítulo 10 dice esta palabra poderosísima: mas el justo, es decir, el Hijo de Dios, el escogido de Dios, aquel que es parte del pueblo de Dios, que ha sido justificado por la fe, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, esta palabra es muy poderosa, si retrocediere no agradará a mi alma. Versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para, mire esta palabra, preservación. Podemos también usar la palabra perseveración, o perseverar, mejor dicho, para preservación del alma. Ahora, estas palabras que usa aquí el escritor a los hebreos, estas palabras se las dijo Dios a un profeta en el Antiguo Testamento, al profeta Habacuc. El profeta Habacuc estaba viviendo momentos muy difíciles en su sociedad. El profeta estaba muy abrumado por todo lo que estaba pasando. Estaban siendo gobernados por un pueblo impío, estaban siendo gobernados por gente mala. Y el profeta está confundido, el profeta está un poco aturdido, y el profeta le dice a Dios que haga algo: Señor, haz algo. Y pareciera ser que cuando el profeta oraba no veía respuesta, como que si Dios no estaba escuchándolo, o como que Dios estaba haciendo todo lo contrario a lo que él le estaba pidiendo. Cualquier similitud es pura casualidad. Hoy la gente le pide a Dios lo que la gente quiere, no espera en Dios. Bueno, así estaba el profeta Habacuc. Y en su desesperación, entonces Dios le contestó. Y la respuesta a la oración del profeta Habacuc, que está ahí en el capítulo 2 de este pequeño librito del Antiguo Testamento. Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice: he aquí, le está respondiendo Dios, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, es decir, se levanta. Pero mire lo que dice: mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? La única manera de vivir la vida cristiana es por la fe. Otra manera es puro orgullo, pura soberbia humana. La única manera de vivir la vida cristiana es por fe. Es más, te voy a decir algo, que ahí lo dice, lo acabamos de leer en el versículo 6. La fe, la vida de fe, es la única manera de agradar a Dios. No se puede agradar a Dios de otra manera. La gente dice: pastor, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo agradar? Bueno, viva por fe. Y esto es lo que vamos a ver en las próximas semanas, que significa vivir por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc estaba esperando una respuesta. Es como que si Dios le dijera: mira, Habacuc, si yo te explicara a ti lo que estoy haciendo, tú no lo vas a entender. Porque tú estás esperando algo de acuerdo a tu percepción, a lo que tú crees que tiene que pasar. Así que si yo te lo explico, no lo vas a entender. Por lo tanto, si eres justo, vive por fe. Y si no eres justo, eso se va a ver, vas a ser un orgulloso. Entonces, la vida cristiana se vive por fe. La única manera de agradar a Dios. Vivir por fe no es una manera de agradar a Dios, es la única manera. Si no vivimos por fe, no podemos agradar a Dios, no podemos agradar a Dios. Entonces, Dios le contesta, le dice a Habacuc:
Tienes que vivir por fe. Esta misma frase, el apóstol Pablo, que es un gran campeón de la fe, el apóstol Pablo la vuelve a recordar, en el libro, en la carta a los Romanos, la carta a los Gálatas, y después el escritor a los Hebreos, ahí la usa como introducción para este gran capítulo de la fe que va a usar como modelo, si lo queremos llamar así, grandes hombres como Abel, como Enoc, como Noé, como Abraham y Moisés y muchos más. ¿Okay? Entonces es la manera de vivir por fe. Entonces la fe es lo que nos ayuda a avanzar, lo que nos ayuda a caminar, lo que nos ayuda a mantenernos firmes en la vida cristiana. Si la vida cristiana no se mantiene firme por ciertos vientecitos que soplan de vez en cuando de emoción y de gran euforia, es una convicción como lo vamos a ver ahora, es una convicción muy firme, Por eso es que dice ahí que si retrocediere no agradará a mi alma. Es decir, la verdadera fe no solamente te ayuda a avanzar en la vida cristiana, impide que retrocedas. Y eso no agrada a Dios. Por eso es que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero me gusta lo que dice el versículo 39, pero nosotros, quiere decir, los de la fe. Esta frase la usa Pablo en Gálatas, los de la fe, los que somos de la fe, no retrocedemos para perdición. Hay una seguridad, hay una convicción, no retrocedemos. ¿Por qué no retrocedemos? ¿Porque somos muy fuertes, porque somos muy capaces? No, simplemente porque tenemos fe. Hemos recibido la gracia de Dios por fe. Hemos sido salvos por fe, hemos sido justificados por fe y podemos avanzar por la fe. El cristiano no persevera para tener fe. El cristiano persevera porque tiene fe, no una fe hecha en China. Y no quiero sonar en estos tiempos con lo del virus, no quiero sonar racista, pero sabe que todo lo barato, dice siempre, es hecho en China o en Taiwán. Esta es una fe fuerte, es una fe que dura, que permanece. Es una fe, como decía Spurgeon, decía una frase maravillosa. Dice, la verdadera fe, o la fe verdadera puede llevar al alma, el alma al cielo. Pero una fe extraordinaria como la de estos héroes puede traer el cielo al alma. Esto es poderosísimo. Por eso es que el apóstol Pablo, él dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, por fe andamos, es decir, por fe vivimos, no por vista. Saben que los problemas más grandes y graves, yo diría graves, que enfrentamos los cristianos son por falta de fe. Como lo vamos a ver en un momento, por falta de fe. ¿Por qué nos desesperamos tanto? ¿Por qué nos estresamos tanto? ¿Por qué nos enfermamos? Que muchas de las enfermedades vienen por el estrés, por la desesperanza, por el afán. ¿Sabe que todo eso afecta el cuerpo? Ahora, no quiero que me malentiendan. No estoy diciendo que los cristianos que tenemos fe no vamos a tener que pasar alguna enfermedad o que la enfermedad es un castigo de Dios. Hay razones biológicas por las que nos enfermamos los cristianos. Lo que estoy diciendo es algo que está comprobado científicamente. La mayoría de las enfermedades que hoy están de moda tienen su raíz en el estado anímico de las personas. Y hay uno de los pastores que está compartiendo en este canal, el pastor Agustín Huber. Él puede hablar mucho mejor y más profundo de esto de lo que yo pueda hablar. Pero esa es la realidad. ¿Por qué los cristianos se desaniman? ¿Y por qué algunos retroceden en la vida cristiana? Es por falta de fe o una fe que no es verdadera. Por eso es que el versículo 38 dice del capítulo 10 de Hebreo, mas el justo por la fe vivirá. Y esta es la realidad, queridos hermanos. En el reino de Dios, cuando hablamos en el reino de Dios, somos parte del reino de Dios.
La única manera de agradar a Dios es por fe. La única manera de vivir es por fe. Decía un predicador que yo admiro mucho, él decía, la fe es el único activo circulante en el reino de Dios. Es decir, el intercambio que podemos tener es por fe. Por eso es que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, el versículo 6 y también el versículo 16, si seguimos leyendo el capítulo, que yo le aconsejo que lo lean, es un capítulo muy lindo de leer. El versículo 16 dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de aquellos que viven por fe, por la verdadera fe. Yo creo que Dios se avergüenza de todos aquellos payasos que pretenden tener fe y hacen espectáculos que quieren impresionar a Dios con alardes de fe, que no es fe verdadera, es más bien una manera de querer manipular a Dios y decirle a Dios que haga lo que ellos quieren. Pero la fe verdadera es lo que hace que Dios se sienta orgulloso. Ahora, ¿qué es la fe? Algunos me dicen, hermanos, la fe es la seguridad que tenemos que si le pedimos a Dios, Dios nos va a dar lo que le pedimos. Y si Dios no lo da es porque no tenía fe. Estaba enfermo. Declare sanidad. Si tiene fe se va a sanar. Si no tiene fe no se va a sanar. Entonces, a veces se piensa que la fe es tener la confianza, la certeza de que Dios va a hacer, porque yo lo digo, Dios va a hacer lo que yo le digo que haga. Eso no es fe. Fe es tener la certeza y la confianza de que lo que Dios va a hacer, independientemente de que a mí me guste o a mí no me guste, yo como humano yo le digo, Señor, estoy enfermo, sáname. Señor, tengo este problema, sácame de este problema. Señor, estoy atravesando esta dificultad, sácame de esta dificultad. Y yo se lo pido, pero por ahí Dios tiene otros planes, como los tenía con Habacuc. Ahora, ¿cuál es mi confianza? Mi confianza es que yo le pido a Dios y Dios va a obrar y Dios va a hacer lo que es mejor para mí porque Él es omnisciente. Él sabe mejor de lo que yo sé. Él sabe mejor lo que a mí me conviene de lo que yo sé. Yo pienso como humano, esto es lo que me conviene. Pero Dios, que es omnisciente, Dios dice, no, eso no es lo que te conviene. Ahora, cuando hay verdadera fe, ¿qué es lo que pasa? Hay paz en el corazón. Hay paz en el corazón. Y al haber paz en el corazón, entonces podemos decir, como dijo finalmente Habacuc. Habacuc dijo en el versículo 18 del capítulo 3, con todo esto yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, Jehová el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esa es la seguridad, la certeza de lo que tenemos y lo que nos hace avanzar en la vida cristiana. Ahora, entendiendo, queridos hermanos, por un momento lo que es la realidad de la fe bíblica, es importante entender cuál es la raíz de esa fe verdadera, porque hay una fe natural, la seguridad que nosotros tenemos. El agricultor planta una semilla de maíz y él tiene la fe que en poco tiempo va a tener una planta de maíz y va a cosechar maíz. Entonces hay una fe intelectual, pero esa no es la fe bíblica. La fe bíblica es más profunda, queridos hermanos. El versículo 1 lo explica de manera magistral el autor a los hebreos de lo que es la fe bíblica, la fe verdadera. Dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza. La palabra certeza, que también otras versiones traducen sustancia, es la palabra griega hipóstasis, que significa firmeza, resistencia bajo presión. De ahí nos viene la palabra hipopótamo, ese animalito que resiste la presión debajo del agua, es resistir bajo presión. Esa es la idea. Hipóstasis también se traduce como
o se podría entender también como un fundamento sólido, inamovible, donde algo ha de permanecer seguro. Esa es la fe. La fe nos hace permanecer seguro, firme, inamovible, creer y tener confianza bajo la presión. A veces hay presiones psicológicas, presiones del mundo, presiones de todas partes, pero ahí uno se mantiene firme. Y eso es lo que revela la verdadera fe. La verdadera fe es la que me hace resistir, permanecer ante toda presión, por más dura y difícil que sea. Pero como si esto fuera poco, si esta palabra certeza fuera poco, el Espíritu Santo usa otra palabra para describir la fe verdadera. Entonces dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción. Y la palabra convicción es la palabra griega elenkos, que significa evidencia, demostración, persuasión. Es la seguridad, confianza plena, incuestionable, innegociable. Esto no se negocia. Innegociable, de aquello que no vemos, que no podemos palpar. Es decir, la fe verdadera no está en lo que yo pueda palpar, en lo que yo pueda ver, en lo que yo pueda percibir. Es una convicción firme que está dentro de uno, que está confiando en lo que Dios va a hacer. Por eso es que dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo entendemos esto? Por la fe. La ciencia dice no es así. Los ateos dicen no es así, los agnósticos dicen no es así. Ahora nosotros entendemos por la fe entendemos. ¿Qué es lo que entendemos? Algo que ni los científicos, muchos científicos no lo pueden creer o no lo pueden explicar. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si en la fe verdadera no hay elementos humanos, no hay elementos. Yo cuando escucho a la gente visualice, y si lo visualiza, lo va a tener. No se trata de visualizar. Se trata de creer en la palabra de Dios. Se trata de creer en lo que Dios dice, queridos hermanos. La realidad de esta verdadera fe es que no es lo que dice la ciencia, no es lo que se puede comprobar con la ciencia o lo que las circunstancias pueden mostrar. Es vivir por fe. Por mi fe es que puedo ver, puedo creer, puedo esperar. No por lo que dice la ciencia, no porque hay evidencias contundentes, no lo que dictan las circunstancias. Como yo siempre digo, mi fe ve, cree, espera lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Y como lo vamos a ver en las próximas semanas en la vida de Abraham, Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, y Abraham por fe salió. ¿A dónde salió? No sabía dónde iba, pero él fue por fe. Esa es la convicción. Ahora lo que quiero que entendamos es que la fe no es un salto al vacío. La fe es una convicción, es una certeza de que lo que Dios está haciendo, lo que Dios está obrando, lo que Dios va a hacer, es lo mejor para mí. Esta es la fe verdadera. La fe verdadera, querido hermano, no es un capricho religioso que te hace actuar de manera irresponsable. No es una persuasión puramente religiosa con argumentos humanos. No se trata de una convicción que está solo en tu mente. En la iglesia a veces hay mucho mentalismo. No con lo que alguien o algo te quiere traer un buen argumento para seducirte. Yo estaba hablando con una persona que la dejé de ver por mucho tiempo en la iglesia y un día me la encontré en la tienda. Y le dije, hermano, ¿qué pasó que no lo he visto en la iglesia? Me dijo, fíjese, pastor, que me visitaron los testigos de Jehová y me convencieron. Me presentaron pruebas irrefutables de lo que ellos creen. Vaya convicción que había en esta persona. ¿Sí? No es una convicción que solamente te lo van a mostrar con argumentos humanos. No hay argumentos humanos, evidencia
que te puedan hacer dudar o hacer cambiar de opinión en cuanto a la grandeza de Dios, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a las promesas de Dios, en cuanto a la segura y firme salvación, en cuanto a la vida eterna. Queridos hermanos, de esto se trata todo el capítulo 11 de Hebreos. De esto se trata, esto de manera concreta. Por la fe, por la fe, por la fe. El versículo 2 dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hermanos, Dios los vio con agrado. La fe no es una manera de agradar a Dios, como lo dije, es la única manera de agradar a Dios. Ellos creyeron lo imposible, obedecieron a Dios cuando no entendían todo lo que estaban haciendo, lo que Dios le estaba pidiendo, como pasó en el caso de Abraham. Pero por la fe, mire lo que dice, conquistaron reinos, enfrentaron la oposición con valentía. Eso es lo que dice el versículo 39, el versículo 40. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, así de la misma manera que Dios obró y trabajó con ellos, es de la misma manera que Dios va a obrar y va a trabajar con nosotros. Es el mismo Dios. ¿Cuál es la raíz de la fe verdadera? Lo dice el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 11, versículo 22. Tened fe en Dios. No se trata de tener fe, en la superfe, o creer de que Dios va a hacer lo que yo quiera que haga cuando yo le ordene, cuando yo lo decrete. O usan otra frase por ahí, hay que legislar leyes del reino. Las leyes del reino ya fueron legisladas por el legislador del universo y aquí está el libro de la Constitución, aquí está. No hay que legislar nada, hay que creer lo que Dios dice. Ahora, ¿cómo recibimos esa fe verdadera? El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír la palabra de Dios, no por el oír cuentos. El oír la palabra de Dios. Queridos hermanos, es por esa fe que nosotros podemos avanzar, caminar y recibir las promesas de Dios. Él es galardonador, galardonador. Y no hay dudas que esos galardones los vamos a recibir de manera plena cuando hayamos acabado la carrera. Como dijo el apóstol Pablo, he corrido la carrera, he guardado la fe. Pero también tenemos que entender lo que dijo el rey David. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios aquí en la tierra. Las promesas de Dios. Yo vivo seguro las promesas de Dios. Como dice ese gran himno antiguo, grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles. Son el fundamento firme de mi fe. Ahora, todas esas promesas son una realidad para nosotros. ¿Sabe? Ninguna de esas promesas van a fallar. Esas promesas son reales. En la Biblia nos da un montón de promesas. Algunos se atreven a contarlas, dice tantas cantidades de promesas, pero un montón de promesas. Mire, yo quiero darle algunas rapidito en lo práctico en este tiempo, cuando estamos enfrentando toda índole de necesidades, mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 19, que hoy estuvo Checho David, o Checho cariñosamente como lo conocemos, hablando de versículos fuera de contexto. El versículo 13, mire lo que dice el versículo 19. Así que mi Dios, el apóstol Pablo tenía una seguridad, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esa es una promesa para aquellos que viven por fe. Los de la fe no se van a desesperar ante los afanes y las preocupaciones. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 7? Depositen en él toda ansiedad, porque él, aquel que es el ejemplo supremo de fe, y lo tenemos en el capítulo 12 de Hebreos, el versículo 3, considerar aquel que sufrió
tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no caiga hasta desmayar el autor y consumador de la fe. Él dice, depositen toda ansiedad, porque Él, Jesús, cuida de ustedes. Esto es poderosísimo. El salmista en el Salmo 55, 22 dice, encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. Estás enfrentando desaliento en este tiempo. Mire lo que dice el Salmo 138, 7. Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano, tu mano derecha me pondrá salvo. Las pruebas. Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas. Este es un pasaje muy conocido. Yo sé que algunos dicen, bueno, este pasaje no aplica para nosotros. Este pasaje es para Israel en el Antiguo Testamento. Déjame decirte una cosa, Dios tiene un solo pueblo. Dios no tiene dos pueblos, uno en el Antiguo Testamento, uno en el Nuevo Testamento. Algunas promesas son para aquel pueblo, otras promesas. No, Dios tiene un pueblo. Y las promesas, aunque fueron dadas a aquel pueblo, esos principios de Dios continúan y continuarán mientras estemos aquí en este mundo. Si cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Temores. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas son promesas para el pueblo de Dios. Y esos grandes héroes del Antiguo Testamento que los pone como ejemplo, también fueron parte de estas promesas. Entonces podríamos seguir y podríamos seguir. Y estas son solamente algunas de las miles de promesas que tenemos en la palabra de Dios, que las podemos recibir por la fe cuando ponemos nuestra confianza en la fe verdadera. Quiero terminar con esto. Y la próxima semana continuamos. Yo no sé cuántos escucharon acerca de este famoso equilibrista, malabarista francés llamado Charles Blondini. Le llamaban el Gran Blondini. El Gran Blondini. Un día, este hombre famoso en su tiempo decidió cruzar las cataratas del Niágara por una cuerda floja. Ató la cuerda de una punta de un lado al otro y dijo, voy a cruzar la catarata del Niágara en la cuerda floja. Parecía una locura. Se promovió el evento. Se llenó de gente. Miles de personas fueron a ver esta hazaña. El Gran Blondini se subió en la cuerda floja y comenzó a caminar paso a paso, hasta que cruzó el Niágara y llegó a la otra punta de la cuerda. Toda la gente estaba eufórica, gritando, victoriando, estaba ovacionando al Gran Blondini. El Gran Blondini dijo, ¿cuántos creen que puedo volver a cruzar la cuerda, esta vez con los ojos vendados? Todo el mundo empezó a gritar, sí puede, sí puede. Le pusieron una venda en los ojos al Gran Blondini y ¿qué pasó? Cruzó la cuerda, paso a paso, con los ojos vendados cruzó la cuerda. Cuando llegó al otro lado, la gente lo victoriaba, la gente gritaba. Y el Gran Blondini dijo, ¿cuántos creen que puedo cruzar la cuerda floja ahora con los ojos vendados y una carretilla en su mano? Toda la gente empezó a gritar y empezó a victoriar. Sí, sí, él puede, él puede, él puede, él puede. Y el Gran Blondini dijo, bueno, ¿quién es el voluntario para subirse en la carretilla? Hubo un gran silencio. Hay muchos que hablan de la fe y dicen, Dios puede, Dios puede, Dios puede. Pero cuando se trata de subirse a la carretilla, ay, ahí sí que no hay mucha confianza. Sí, la verdadera fe está en poner la confianza en Dios, poner la confianza en Dios y vivir en esa confianza. No es la confianza nuestra, es la confianza que está puesta en Dios. Por eso es que dice Santiago, que yo lo llamo el escritor que habla sin pelos en la lengua.
tú me dices que tienes fe, bueno, muéstramela con obras. ¿Qué obras? No obras muertas, obras, cosas que tú haces para agradar a Dios, obras de fe, obras vivas, es decir, caminar, avanzar, movernos por fe. Hay un corito muy antiguo que dice, no hay imposible para Dios, no lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo el cielo, la tierra y el mar. Y ahí nos dejó como testimonio en su palabra su gran poder y su gran hecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer y vivir y caminar por fe.